Buenas tardes con todos. En afán de la puntualidad y agradeciendo a todos por acompañarnos la tarde de hoy, queremos dar la bienvenida a Patricio Donoso. Él es ministro del Trabajo, pero más que nada es un amigo de esta casa. Patricio ha estado con nosotros muchísimas veces durante todo su tiempo, no solo de político, sino antes de ser político. Así que gracias, Patricio, por siempre acompañarnos yo sé que esta va a ser una charla clara, va a ser una charla directa y vamos a aprovechar el tiempo contigo. Quiero hacerlo lo de rigor, voy a leer el CV de Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador y especialidades en economía, auditoría, temas societarios y ciencias políticas. Cuenta con una gran experiencia en el sector privado, donde se ha desempeñado como miembro de importantes directorios empresariales, así como gerente general y gerente administrativo de empresas del sector de la construcción e importadoras. Es docente de posgrado en la Universidad de San Francisco de Quito, USFQ, y ha dirigido proyectos urbanísticos y obras civiles. Presidió el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, la Fundación Instituto de Estrategias Agropecuarias, la Asociación Nacional de Empresarios ANDE y el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. En el sector público fue director ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización del Estado, el CONAM, además de ser electo asambleísta nacional, vicepresidente de la Asamblea Nacional y cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, cargos desde donde se incentivó a través de proyectos legislativos del emprendimiento privado, así como la reducción de los trámites necesarios para la constitución de una empresa. Asume el reto de liderar el Ministerio del Trabajo con el objetivo de garantizar derechos laborales y empleo de calidad. Nada más precario que no tener empleo. Con eso dicho, Patricio, muy bienvenido. Somos oídos de lo que nos puede hacer el día de hoy y quisiéramos pedirte que al final tengamos una sesión de preguntas y respuestas del público que nos acompaña, que estoy seguro va a tener muchísimas inquietudes. Estamos más de 100 personas en este momento escuchándote, así que adelante, Patricio, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Felipe. He de agradecerte muy cumplidamente por aquella gentil presentación y también, por supuesto, por la invitación que me fuera manifestada y hecha hace algunas semanas. Y apenas tú me invitaste, me dije a mí mismo, es importante hablar con la Cámara Ecuatoriana Norteamericana, misma con la cual había conversado en varias ocasiones, como tú bien la notas. Y por supuesto, más allá de mi gratitud hacia ti y hacia la Cámara, he de decirles con absoluta franqueza que el momento es complejo y es cuando más necesario se hace el que se pueda conversar con quienes generan empleo, con quienes promueven acuerdos comerciales, particularmente con los Estados Unidos, que este proceso, y ustedes bien lo saben mejor que yo. Y por supuesto es bueno conversar con quienes tienen firme esperanza de que el proyecto de ley laboral, que es parte del proyecto Creando Oportunidades, pueda ser aprobado. Hay bemoles, hay dificultades, hemos de conversar seguramente de ellos en esta reunión, en las preguntas básicamente, pero me quiero enfocar no solamente en las complicaciones que tiene este proyecto en cuanto a su aprobación, que ustedes las conocen muy bien y eventualmente querrán saber más detalles, pero quiero centrarme más bien en las bondades de la ley. No, sin embargo, manifestarles que existen errores. Y hay un artículo 70 y el 75 que en conjunto hacen un error. De esos errores que se van, que yo los atribuyo al hecho cierto de que muchas personas intervinieron en la compilación del proyecto de ley antes del envío, y claro, se deslizó un error. Y cuando uno acepta que hay errores, pues se ahorra el tema de explicar por qué es un error, simplemente lo acepta. Y nosotros como gobierno aceptamos que es un error aquello de la eventual sanción pecuniaria al trabajador cuando es despedido de una empresa. Es un error, el mismo que debió haber sido corregido a través del debate legislativo.
y si bien prometí al final dejar los temas de la complicación de la aprobación de la ley, que tiene que ser aprobada, pues ya me metí en en el problema, y decirles que la Asamblea debió haber debatido esta ley de forma tal que se pueda corregir, porque la iniciativa del Ejecutivo está así, presentada. Esa es la iniciativa del Ejecutivo. Las correcciones corresponden a quien promulga una ley, y la ley la promulga la Asamblea. Yo fui, como bien sabes tú, Felipe, y estimados amigos, 8 años asambleísta, 2 de ellos vicepresidente del Congreso, del Congreso de la República. Se llama Asamblea porque así ordenó el señor Chávez hace muchos años, pero es el Congreso del Ecuador. Y siempre suelo decir que existe el Congreso de Fútbol, existe el Congreso de los abogados, el Congreso de los arquitectos, el Congreso de los artesanos, y resulta que aquí ya no le llamamos Congreso al Congreso. Está bien, me dirán ustedes, es un tema semántico, de acuerdo, pero es el Congreso de la República el que tiene que debatir una ley y tiene que mejorarla, es parte de su acción, de su actividad, mejorar y, por supuesto, corregir los errores, aun cuando el gobierno, en forma absolutamente noble, acepta que hay algunos errores, no solamente el que he manifestado, sino otros que pudiesen haber. Para eso está el debate legislativo. Bien, vamos a la ley, al proyecto Contureña, estimado Felipe. Esta ley lo que intenta es hacerle perder el miedo al microempresario particularmente, y a todas las empresas, por supuesto, pequeñas, medianas o grandes, pero particularmente al microempresario, a las MIPYMES, hacerles perder el miedo, digo, de contratar más gente. Es que de eso se trata. De lo que se trata es que las empresas incorporen nuevos trabajadores a su nómina de trabajadores. Porque solo así podríamos decir que tenemos nuevos trabajadores de una empresa. Porque si hacemos lo mismo que hicieron pretéritos gobiernos, el resultado será el mismo. Lacónico, gravísimo y dramático. Casi 6 millones de ecuatorianos que conforman la población económicamente activa está desempleada. Suena horroroso el tema, pero es la verdad. Casi 6 millones de ecuatorianos no han tenido oportunidades, o por lo menos por ahora no tienen un empleo fijo y una oportunidad de resarcir su maltrecha situación económica. Esa es la verdad. Es clamoroso, pero es la verdad. 5.8 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad y por ahí ganando sus pocos centavitos en una chaucha. Y hablando de chaucha, ustedes, la mayoría presentes, vivirán en Quito o serán quiteños, pero si van a la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados, verán como hay centenares de trabajadores de la construcción, yo soy arquitecto, que están con su aparato, con su pintura, con su balde, con su flexómetro, dispuestos a trabajar buscando una chaucha para ese día, por lo menos no mal comer o comer algo. Sin embargo, esos desempleados, esos informales, no encuentran oportunidades en el sector privado, porque el sector público ya no puede generar más fuentes de empleo. Basta ya, la carga del Estado es enorme. Es más, todos los días hablamos de que hay que disminuir la carga del Estado. Por lo tanto, es el sector privado el que debe generar empleo, pero es el sector público el que debe generar las leyes o el marco, perdón un momentito, el que debe generar el marco, la normativa, para que se pueda contratar más gente. Y no se contratará más gente, a menos de que se pierda el miedo a hacerlo. Y solo se pierde el miedo si es que las leyes laborales o el marco laboral es mucho más amigable. Amigable para ambas partes, pero amigable particularmente a las MIPYMES, a los artesanos, a los pequeños emprendedores, para que contraten más gente, abran nuevas sucursales, aperturen nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho del país, en cualquier ciudad del país. ¿Por qué? Me pregunto yo, a manera explicativa, y ustedes lo saben. ¿Por qué no contratan más gente? ¿Por qué las empresas no incorporan más trabajadores? ¿Por qué no reinvierten si han tenido, Dios mediante, utilidades? ¿O por qué no invierten capitales frescos y de riesgo en su emprendimiento, en su empresa? ¿Por qué no lo hacen? No porque son malas gentes. No lo hacen porque las leyes, o la ley, el Código de Trabajo, que data de 1938, es absolutamente asfixiante, es rígido.
y por supuesto no alienta la contratación de personal. Por eso es que el presidente Lasso resolvió, y es obviamente atinada esa resolución, plantear a la Asamblea un proyecto de ley nuevo, alternativo, voluntario, paralelo al Código del Trabajo, sin topar el Código del Trabajo, porque si se topase el Código del Trabajo a través de una reforma, primero, desde mi experiencia legislativa, les aseguro que esa reforma tomaría bastante más de un año y no podemos esperar tanto tiempo. Y segundo, porque en el debate legislativo se quitaría un artículo, se pondría otro, se recortaría otro por allá, y al final resultaría un verdadero Frankenstein. Lo que queremos es una ley, más allá de los errores que puedan haber, una ley que sea moderna para que se contrate más gente. En ella establecemos cosas interesantes, y voy a ser rápido. Establecemos la necesidad de, respetando las 40 horas a la semana de trabajo, puedan dividirse no necesariamente en 8 por día, porque es evidente que hay operaciones de trabajo que requieren más presencia de sus trabajadores el día viernes que con respecto al lunes. Por ejemplo, me refiero a un restaurante, por solo mencionar un caso. Entonces, se mantienen las 40 horas, pero la división del número de horas por día será diferente a criterio de quien invierte, de quien dirige el negocio. De tal manera que se pueda tener diferenciada esa distribución de las 40 horas semanales. Segundo, establecemos o eliminamos más bien el famoso 35% de recargo por contrato eventual. Y yo me pregunto, ¿a cuenta de qué? ¿A quién se le ocurrió que cuando se contrate eventualmente a alguien, porque la secretaria titular fue a dar a luz o tuvo algún problema, ¿por qué ha de costar un 35% más? Esto desalienta la contratación eventual. Tercero, tenemos un grave problema con las mujeres, en el sentido de que no es atractivo, o se ha vuelto poco atractivo. Y lo que queremos es que se contrate más mujeres. Establecemos la denominada economía violeta, en el sentido de que las mujeres tengan incentivos. Por ejemplo, aquellas madres de familia que van a dar a luz tengan una licencia de maternidad a conveniencia de esa madre de familia. Y establecemos 3 maneras: 16 semanas, 12 semanas u 8 semanas libres para maternidad o de maternidad, con correspondientes 1 hora, 2 horas o 3 horas libres diarias de lactancia. Establecemos cosas interesantes con respecto a la mujer, podemos alargarlo un poquito más tarde si les parece, pero también, a más de alentar la contratación de mujeres, estamos alentando la contratación de jóvenes que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque no hay derecho que a los jóvenes se les exija a través de todos los medios de comunicación, vean ustedes, anuncios de prensa donde dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. No queremos tener en el país más ninis, ni trabajan ni estudian, no más ninis. Para ello hemos de alentar la contratación de jóvenes. Otra cosa que es muy importante, el apoyo a los artesanos. Los artesanos, al igual que los emprendedores, que son aquellos que en un garaje montan una pequeña iniciativa, un pequeño emprendimiento, no pueden tener más de 20 operarios o trabajadores. ¿Por qué no? Estamos aumentando a 48, precisamente para que haya más posibilidades de contratación de ecuatorianos. Y en definitiva, eliminamos la jubilación patronal. Esto ha causado un poco de bulla, pero la explicación es muy obvia. La jubilación patronal apenas ha beneficiado al 4% de los trabajadores en el país, 4%, y ha perjudicado a todo el resto, porque en la práctica muchas personas de mediana edad pierden su empleo a esa edad, porque las empresas prefieren no tener esa carga para los subsiguientes años de por vida en cuanto a una jubilación patronal, que cuando beneficia, solo beneficia el 4%, pero hace daño a muchos trabajadores. No es que eliminamos la jubilación patronal, sigue existiendo en aquellos que están bajo la normativa del Código del Trabajo, por lo tanto no pierdan o no ganen ese miedo que algunos han querido meterles de que no tendrán su jubilación patronal. Claro que la tienen, pero los nuevos, los que sean contratados a través de esta nueva ley, de esta nueva normativa, simplemente no tendrán esa jubilación patronal de aquí a 20 años, o no tendrán que esperar 20 años. ¿Para qué? En el evento de que hayan
trabajado para una sola empresa, para un solo patrono, puedan tener aquello que, repito, no beneficia a prácticamente nadie. Eliminamos el visto bueno, esa riguroso establecimiento del visto bueno, lo único que hace es encarecer la vida del emprendedor y del trabajador también, porque en términos prácticos el visto bueno no sirve para nada, porque no es obligatorio y termina generalmente, o casi siempre, en un juez. Por lo tanto, se elimina ese trámite, que es una carga enorme para el Ministerio del Trabajo, para los inspectores, y que no beneficia a nadie. Establecemos cuatro sistemas de contratación, hay que debatirlo. Uno de ellos es la contratación normal, que es la contratación permanente, la otra contratación a plazo fijo, entre 6 meses y 4 años, de común acuerdo, hasta 4 años máximo, hasta, puede ser menos, de común acuerdo entre las dos partes. Establecemos, por supuesto, el trabajo por eventual, que es el que acabo de relatar, y, por supuesto, establecemos el trabajo por obra. Terminada la obra, terminado el trabajo. Felipe Espinosa se hace su casa, termina la construcción de su casa, se acabó el contrato. Establecemos ya no los 90 días como término de prueba, porque no hay empresario que no tenga miedo en el día 91. Nadie contrata para empezar, como principio. Nadie contrata para despedir al trabajador, pues, porque si ese fuese el axioma, simplemente no se contrataría. Nadie contrata para despedir. Pero es evidente que es necesario ampliar ese número de días en cuanto al término de prueba, y lo elevamos de 90 días a 150 días. Finalmente, para hablar de los temas rápidos, diría yo que hay una acción transversal en la ley en cuanto a temas tributarios, que no es mi campo, pero se pueden comentar, y por supuesto, transversalidad en algo que les llega a ustedes, a la Cámara Ecuatoriana Norteamericana, que es la suscripción de acuerdos comerciales con Estados Unidos, para empezar. Y ustedes saben que el Ecuador se quedó rezagado por equivocación absurda de un presidente de hace 15 años o más, y Colombia y Perú sí firmaron un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, pero nosotros nos quedamos, como siempre, a la vera del camino, e intentamos transversalmente, a través del Ministerio de la Producción, que lo maneja muy bien Julio José Prado, el suscribir un acuerdo comercial con México y ser parte de la Alianza del Pacífico. Yo viajé un poquito antes del inicio del confinamiento en esta pandemia a Chile, como vicepresidente de la Asamblea, para conversar con el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, que era el presidente Piñera de Chile, ahora es el presidente Duque de Colombia, para alentar, por supuesto, la suscripción de un acuerdo comercial con México que aliente ser parte del Pacífico y mirar hacia los tigres asiáticos, por supuesto. Y aquí se me ocurre una frase que suele decir el presidente Lasso: mientras más flores ecuatorianas estén fuera de las fronteras nuestras, más empleos se ha generado en Ecuador. Mientras más banano ecuatoriano esté fuera de las fronteras patrias, más empleo habrá en el Ecuador. Y con esa acción queremos suscribir acuerdos comerciales con Canadá, con Corea del Sur, con China, con Rusia, etc. Yo quisiera, Felipe, quedarme hasta ahí y, por supuesto, empezar a contestar inquietudes que de suyo ustedes tendrán. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, Patricio. Yo quisiera recordarles a todos que podemos formular las preguntas al correo que está en el chat, el businesscenter@ecamchamp.com. Cualquier pregunta que tengan para Patricio, les agradecería mucho ponerla en el chat y así podemos, en el orden que lleguen, hacérselas llegar a Patricio. Tengo una pregunta que llegó, dice, sin duda el Ecuador requiere de una nueva ley acorde a la dinámica empresarial. ¿Cuáles serán las acciones para presentar nuevamente la ley? ¿Harán ajustes antes de volver a enviarla a la Asamblea? La pregunta es rápida, más allá de que me olvidé de un temita. El hecho cierto de que todos los derechos de los trabajadores se mantienen intactos, ya sea en el Código del Trabajo y en el proyecto de ley nuevo, alternativo. Me refiero al 13º sueldo, al 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación a la seguridad social, que sí lo tienen aquellos que están bajo la normativa del Código del Trabajo, pero no lo tienen aquellos que están bajo nada. El principal derecho humano
más allá de la vida, por supuesto que es el primer derecho, está conculcado el derecho al trabajo y queremos que estos nuevos trabajadores obviamente tengan todos los derechos de afiliación a la seguridad social y puedan acceder a préstamos hipotecarios, quirografarios y curar su maltrecha salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y obviamente, me olvidé esta parte, mientras nuevos actores sean formalizados, es decir, dejen la informalidad que hoy tienen, empezaremos a salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de nuevos aportantes a la seguridad social, al instituto, en otras palabras. Yo sabía que esa pregunta que me la acabas de hacer sería la primera. La respuesta es: esto está en consideración del gobierno. El gobierno tiene algunas opciones, todas ellas democráticas, pero no se ha tomado todavía, a la fecha de hoy, que es 13 de octubre del 2021, una decisión inherente al tratamiento político de esta ley. Me explico. Tratamiento político. La ley, que es absolutamente necesaria, es absolutamente urgente, fue entregada con el carácter de urgencia económica el 24 de septiembre, porque nadie me va a negar a mí que es absolutamente urgente generar empleo para los que no tienen. Y la oferta de campaña del candidato Lasso, hoy presidente de la República, fue generar hasta 2 millones de empleos en los próximos 4 años. Pero no se podrá cumplir si esta ley no es aprobada, porque, repito, se mantiene el miedo a contratar y a ampliar la línea de negocios de prácticamente todos los negocios en este país, particularmente las medianas y algo las pequeñas, las pequeñas y algo las medianas. Las grandes, por supuesto, siempre se defienden y está bien, pero no podremos lograr esa oferta y el atender el clamor generalizado de casi 6 millones de ecuatorianos si no es con esta ley. ¿Qué vamos a hacer a futuro? Esa decisión la tiene a través del gobierno, por supuesto, el presidente de la República. Es una ley de urgencia económica. Lo que sí les puedo garantizar es que es urgente esta ley. Y también les puedo garantizar que el CAL hubiese hecho bien en calificar el proyecto y que este se debata, porque solo a través de ese debate se pueden mejorar los preceptos o conceptos de la ley. Repito, no existe ley perfecta, no existe ley perfecta, y siempre existe ley perfectible. Por tanto, es un error de la Asamblea, el Congreso de la República, vamos, el no debatirlo, no mejorarlo y no darle algún hálito de esperanza a aquel que no tiene empleo. Patricio, simplemente como comentario, y estoy seguro que la gran mayoría de la audiencia estará con nosotros, las cosas en democracia se las hacen debatiendo y se las hace conversando y se las hace rectificando. Muy mal hacemos en no dejar que las cosas avancen o que las cosas puedan debatirse o cambiarse. Y en ese mismo sentido, nuestro afán es de hacerte llegar todas las preguntas que vienen hacia nosotros, y voy a leer la siguiente. Dice: estimado ministro, un cordial saludo. Una pregunta y o sugerencia. ¿Por qué no traen al debate a empresas extranjeras, posibles inversionistas, para que den su opinión sobre la legislación vigente, antigua y caduca? Y por otro lado, exponer las condiciones de sus países. Esto permitirá que los asambleístas, muchos nunca han tenido una empresa y no han tenido empleados más allá del servicio doméstico, puedan ver las realidades de otros países. Esa sugerencia es absolutamente válida, absolutamente válida. Sin embargo, se topa con aquella realidad de que los legisladores se oponían, estimado Felipe y amigos, y quien me hizo la pregunta, se oponen aún antes de haber presentado el proyecto de ley. No se había discutido un artículo, no habían conocido media letra de la ley y ya se oponían. Sobre todo ciertos sindicalistas, no todos, huelga decirles que yo me he reunido con todos los sindicalistas, todos, y me he reunido con todas las cámaras de la producción, me he reunido con todos los medios de comunicación, he hablado a través de ellos, he sociabilizado este proyecto con la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, la Comisión de Derechos de los Trabajadores, pero sí es muy penoso saber que muchos se oponían simplemente porque era un proyecto alternativo al Código de Trabajo, donde hay unos cuantos sindicalistas que son dueños de la vida sindical de más o menos 250,000 personas. 250,000 personas. 250,000
personas que son afiliados a los sindicatos, mientras hay casi 6 millones de personas que por supuesto no pertenecen a ningún sindicato, que por supuesto no pertenecen a ninguna empresa, que por supuesto no tienen ningún RUC, que por supuesto no tienen ningún derecho, que por supuesto no están afiliados a la Seguridad Social, que por supuesto no tienen un sueldo mensual, que no tienen oportunidad en la vida. Y resulta ser que muchos se oponían, o pocos, miren ustedes los números, a su buen criterio, se oponían sin conocer el texto de la ley, con solo mencionar que vamos a establecer mejor o un ambiente mucho más amigable entre emprendedores y trabajadores, entre contratantes y contratados. Y se oponían y se seguirán oponiendo. Y miren ustedes, hace pocos días salió un comunicado de los 4 jefes de bloque, UNES, Pachacute, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, que dicen que sería inoficioso el presentar proyectos inherentes a lo laboral y lo tributario, porque de suyo no será aprobado. Entonces, yo ante la pregunta que se me acaba de hacer, si bien tiene toda la razón, pero aquí el problema no es convencer a quien no quiere convencerse. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y en algunas intervenciones he dicho yo, y esto va como respuesta, y voy a ser rápido, por tratar de serlo al menos, que muchos ecuatorianos arriesgan su vida para cruzar a la frontera, cruzar fronteras, que son varias, y llegar finalmente a Estados Unidos. Y lo hacen porque aquí no tienen oportunidades. Y yo pregunto, esos ecuatorianos que arriesgan su vida, ¿tienen allá un código de trabajo? ¿Tienen allá estabilidad? ¿Tienen allá jubilación patronal? ¿Tienen allá el 35% de recargo a su beneficio cuando son contratados en forma temporal? La respuesta es no. Se están yendo a Estados Unidos y a España, por solo mencionar 2 destinos, sin ninguna garantía. Pero esa garantía, que es ninguna, es mejor que no tener empleo. Y por supuesto, hablan mal del Ecuador o del proyecto de ley porque está rebajando, por ejemplo, o aumentando en este caso, los 90 días a 150 como término de prueba, porque está eliminando la recarga del 35 absurdamente, ¿no? Ese 35% me parece una barbaridad. Y se los he dicho de frente a los dirigentes sindicales. ¿A quién se le ocurrió recargar la contratación? Es para no contratar. Sin embargo, se van a Estados Unidos y se van a España. Y si se les pregunta a aquellos, ¿por qué se van a otros países donde no hay ninguna garantía de las que sí goza el Código del Trabajo? Y nos dirán, nos han dicho como respuesta, es que allá sí hay empleo, aquí no hay. Esa es la respuesta, mi estimado Felipe. Gracias, Patricio. Voy a leer 2 preguntas para darte chance de contestar a las 2. La una dice, usted mencionó beneficios para el empleo de mujeres. ¿Estos beneficios son en forma de incentivos a las empresas para contratar más mujeres? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿puede una compañía acogerse a las 2 leyes? Es decir, unos colaboradores con el Código de Trabajo y otros con el proyecto de ley de oportunidades laborales, en el caso de que esta última se apruebe. Empiezo por la segunda. Quien migre a sus trabajadores del actual Código del Trabajo a la nueva ley alternativa tendrá una sanción de un pago de 12 meses de sueldo más allá de la indemnización natural que existe. ¿Y por qué hacemos esto? No queremos ser duros con los empleadores, pero lo hacemos porque si es que una empresa migra, voy a poner un simple ejemplo, a 10 trabajadores del actual Código del Trabajo, la nueva ley no está generando una nueva plaza de trabajo, no está generando, simplemente está migrando y no genera nuevas plazas de trabajo, por tanto, no ha cumplido el deseo del gobierno, que es o el aliento que hace el gobierno que se contrate más gente, más personal. Por lo tanto, hay ese 12% de, ese castillo de 12 meses de salario. Y esto me imagino que les ha contentado a los dirigentes sindicales, ¿no? Porque esa era una de las preocupaciones que tenían. ¿Qué pasa si migran del uno al otro? Pues hay castigo. Lo segundo, en cuanto a las mujeres. El proyecto inicial tenía lo que se denomina incentivos a las mujeres, incentivos a las empresas para contratar mujeres, incentivos de orden tributario. Finalmente se lo sacó porque tenía un peso en la economía actual un tanto complicado. Ustedes saben que el Ecuador heredó, no es mi campo, pero lo digo, el Ecuador heredó 7.000 millones de dólares de déficit presupuestario, 63.000 millones de dólares de deuda, y bueno, regímenes pasados, sobre todo el tras anterior, no el anterior,
pues esfumó la plata, seamos blancos. Y solamente se hubiesen conservado aquellos 1.500 millones de dólares que costó aplanar el Aromo, o 1.450 millones de dólares que costó, entre comillas, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, o si simplemente se hubiera ahorrado y no malgastado en el famoso proyecto de Yachay, donde se hicieron miles de millones de dólares, pues no tendríamos ese problema serio que hoy tenemos desde el punto de vista de caja. Y por ello es que nos limitamos a poner aquí una ley con la idea de que en el debate legislativo podría activarse la denominada ley Violeta en toda su extensión. No solamente el tema de maternidad que hablé hace pocos minutos, o escoger el número de horas de lactancia para las madres de familia trabajadoras, sino el poder incorporar aquellos incentivos. Pero claro, lastimosamente el debate no se ha dado. Y yo les digo, por experiencia legislativa, repito, estuve en la Asamblea 8 años, y no hay proyecto que no sea, cuando se lo debate me refiero, que no sea modificado. Y se modifica a veces para bien, a veces para mal. Y es evidente que en aquella sociabilización del proyecto que tenía que hacerse en la comisión a la cual debió haber sido direccionada por el CAL, yo fui parte del CAL 4 años, pues no se lo hizo y ahí estamos varados no solamente en el problema técnico, cuya pregunta me acaban de hacer, sino también en el tema político. Gracias, Patricio. Voy de nuevo a leer dos preguntas. Buenas tardes, ministro. En la Ley de Creación de Oportunidades se establece el pago el pago de horas extras. ¿Este cambio de forma de pago se lo realizará únicamente a los nuevos colaboradores que entren bajo este proyecto o va a aplicar a todos los que actualmente estamos trabajando? A los nuevos, Felipe, a los nuevos. A los nuevos, ok. Sí, porque el Código del Trabajo se mantiene ahí y, por supuesto, modificarlo hubiese sido muy complicado. Sí, establecer una nueva ley, ahí las complicaciones que estamos viviendo, imagínate, reformar el Código del Trabajo. Les pongo un solo ejemplo. Yo fui asambleísta mientras se reformaba el Código de la Salud. Tomó años y al final resultó un galimatías tan brutal que tuvo que ser vetado totalmente y no se ganó nada. Yo había propuesto en la legislatura, me acuerdo, yo todavía no era vicepresidente y alguien me habló del tema, yo propuse una nueva ley de salud, pero me dijeron, no, hay que reformar el código, igual que ahorita están diciendo que hay que reformar el Código del Trabajo que data de 1938. No, lo que hay que hacer es una nueva ley, una ley optativa, alternativa. La respuesta lacónica a tu pregunta es, esto corre solamente para los nuevos. Gracias, Patricio. Señor ministro, felicitaciones por esta iniciativa de ley para lograr una mayor flexibilidad, aunque la palabra flexibilidad no guste a una gran mayoría de gente, para contratar nuevos empleados. En el tema de las personas con capacidades especiales o discapacitados, seguimos con la restricción de liquidar con 18 meses de indemnización a una persona que por diversas razones de salud o de desempeño no pueda ya realizar las funciones para las cuales se le contrató. Esa es la una. Y la otra es, consulto al señor ministro, ¿por qué no dividen el proyecto en dos? El uno, una ley tributaria y otro, una ley laboral. Y se supera esta limitación constitucional en cuanto a emitir un solo proyecto económico urgente en 30 días. Con esto exigimos a la Asamblea debatir la ley y mejorar su contenido. Gracias de estas dos preguntas, Patricio. Ok, la primera, se eliminan todos estos temas inherentes a prerrogativas fundamentales, porque aquí la mayor expectativa es generar empleo, y no solamente para grupos vulnerables, sino para todos. Porque si hablamos de grupos vulnerables, con todo respeto, por supuesto, también son vulnerables los jóvenes que no tienen empleo, también son vulnerables las mujeres que no tienen empleo. Entonces, se regulariza de forma tal que haya igualdad. Esa es la respuesta a la primera pregunta, ya no hay esa sobrecarga de 18 y pico que habló la pregunta. Lo segundo, nos garantiza que si dividimos el proyecto en tributario y laboral se apruebe. ¿Quién? Mencioné hace pocos minutos, hay un comunicado de los jefes de bloque, que hace mayoría, en que dicen que esto sería inoficioso, porque igual no se aprobaría. La confesión de parte del relevo de prueba. La pregunta es, ¿dividimos y tendremos los votos? ¿Tendremos los votos? Entonces, la política, o el mejor concepto, o el concepto más aceptado de política, es el que manejaba Ronald Reagan. La política es el arte de lo posible. El arte de lo posible, no de lo imposible. Mi abuelo solía decir, mi abuelo fundó la Cámara de Agricultura de la primera zona, César Chiriboga, y él decía
hay que arar con los bueyes que se tienen, con todo respeto, no es que sea una analogía solamente, sino que se respeta a todo el mundo, por supuesto, pero tú no puedes arar con los bueyes que no tienes. No puedes aprobar la ley con asambleístas que no tienes, con aquellos que se oponen a esta ley y a toda ley, aún sin abrir la primera página. Y voy a dar 3 ejemplos rápidos. Uno, el presidente Lasso, en mi presencia, presentó primer día el proyecto de ley de comunicación, de la libertad de expresión y comunicación. Y por supuesto eso debe interesar a todos los medios de comunicación que quieren ser libres y no ser sancionados como en el gobierno de Correa se sancionaba a través de aquel torquemada llamado Carlos Ochoa a los medios de comunicación que no obedecían al régimen. Sin embargo, ni siquiera han abierto la primera página. No se ha tratado ese proyecto. Luego presentó el presidente Lasso el proyecto de ley de educación superior. Ni siquiera han abierto la primera página. Presentamos el proyecto de creando oportunidades, que es la oportunidad histórica de generar empleo. Ni siquiera la aprobaron en el CAL, arrojándose funciones del Tribunal Constitucional. Increíble. Entonces, si dividimos, como dice la pregunta, ¿garantizamos que se aprueben las 2 leyes? ¿Garantizamos que se apruebe el hecho de que el ecuatoriano que tenga un patrimonio por sobre $1 millón en sociedad conyugal pague una pequeña aportación por solo 2 periodos, marzo de 2022 y marzo de 2023? ¿Ustedes creen que la Asamblea, hoy como está la confrontación política, apruebe que aquel que gana sobre $2,000 pague $16 de impuesto extra? Bueno, seamos un poquito sensatos y veamos en que, repito, la política es el arte de lo posible. Si hubiésemos mandado así, el proyecto de ley laboral no podría haber sido incorporado como proyecto de urgencia económica. Entonces, habría entrado a la Asamblea por términos ordinarios. Como por términos ordinarios entró la ley de comunicación el 24 de mayo pasado. Como por términos normales entró a la Asamblea, al Congreso de la República, la ley de educación superior. Y no se ha aprobado ninguno de esos. No ha habido una sola iniciativa del gobierno que ha sido aprobada. Entonces, pensemos un poquito cuál es el mejor camino. Esa es mi respuesta con todo respeto y con toda honestidad. Gracias, Patricio, por la franqueza, como siempre, y por tus respuestas directas. Tengo aquí una pregunta, un poco se sale del esquema de las otras, pero creo que es interesante. En Estados Unidos sí existe un sistema de pensiones empresarial complementario a la seguridad social que se llama 401k, 401k le llaman allá, que tiene beneficios fiscales para los trabajadores. A este sistema aportan los empleadores y los trabajadores con una escala de beneficios y un sistema diferenciado de contribuciones, porque igual que aquí, el sistema de reparto de la seguridad social no es sostenible. Me parece que un sistema parecido debe aplicarse en el Ecuador. La solución es mantener sistemas de pilares múltiples para financiar las pensiones al futuro. Te agradeceríamos de comentarios, Patricio. 2 comentarios. El primero, bueno, me interesaría mucho que ese proyecto me llegue. Yo encantado lo reviso y lo puedo tramitar. Me parece interesante, sin duda alguna. Lo segundo, no nos olvidemos que en el Ecuador sí existe el fondo de reserva, ¿no? El fondo de reserva, que es un valor que lo pone el empleador, lo hace todos los años, todos los años. Y ese es un fondo de reserva que pone el empleador, que es plata del empleado. Y ya lo pone, ya existe. Ya existe, pero a través de la seguridad social, que es obligatoria, ¿no? El seguro social o la afiliación a la seguridad social es obligatoria. Sin embargo, la idea que conlleva la pregunta me parece interesante. Deberíamos analizarla a profundidad. Yo me encargaré, Patricio, de que podamos hacerte llegar una idea mucho más redondeada de todo esto, con más detalles para que se la pueda analizar. Paso a la siguiente pregunta. Señor ministro, ¿qué pasará con los empleados que ya tienen 25 años de servicio en una misma empresa y por ende son beneficiarios de su jubilación patronal? Creo que ya la contestaste, Sí. pero el punto era que no les pasa nada, siguen con el mismo derecho. Se mantienen, ningún derecho es violentado ni violado, por lo tanto, sí persiste la jubilación patronal para aquellos
que han trabajado más de 20 años, por supuesto. Existe la jubilación y no se la topa. Lo que estamos es no incorporando ese concepto en la nueva ley para que el emprendedor no tenga el temor de que de aquí a 20 años le pueda costar lo que ya le está costando a los actores. De acuerdo. Otro sobre el tema de jubilación patronal dice, ¿cómo se puede ayudar cuando las mujeres ya cumplimos las aportaciones en el IES y nos falta la edad para recibir este beneficio? ¿Podría haber alguna reforma que favorezca esa realidad? Bueno, esa es la ley de la seguridad social, no es nuestra ley laboral. La ley del seguro social obligatorio en el Ecuador contempla esa diferenciación entre hombres y mujeres y el tema del cumplimiento de la edad con respecto al número de aportaciones que se deben dar, el número de meses, vamos, el número de años. Por tanto, eso es otra ley, es la ley de seguridad social que no la topamos. No nos olvidemos que el seguro social tiene serias dificultades económicas, serias. Y nadie tiene garantizado, así nos han dicho los expertos en matemática, nadie tiene garantizado que a futuros años pueda acabarse el fondo de jubilación, lo cual sería trágico, insostenible el que aquello ocurra y algo se tiene que hacer, pero es producto, o digamos es... ¿Ustedes se acuerdan del famoso 40% que el gobierno de Correa, a través de la ley de justicia laboral aprobada en abril del 2015, le quitó al IES? 40%. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Por tanto, ahí está el descalabro del seguro, entre otras razones. Otra de esas es el hecho de que los diferentes regímenes se tomaron la plata del seguro social a préstamo y nunca pagaron. Por tanto, esas son las dificultades de la seguridad social. Es otra Gracias, Patricio. En base a lo que acaba de mencionar, siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son, pregunta difícil, Patricio, entonces, ¿cuáles son las alternativas para el gobierno si la asamblea todo va a frenar? Quizás entonces una consulta popular, la muerte cruzada, como son cosas que se han mencionado por muchas personas, quizás una consulta popular que haga una reestructura de la asamblea, como planteaba el doctor Pablo Dávila. Creo que estas son un montón de preguntas y posibilidades, no sé si las puedas contestar, pero tal vez te gustaría comentar sobre algunas. Sí, yo como asambleísta apoyé la iniciativa de Gustavo Noboa, estaba con vida, de Rosalía Arteaga, de Pablo Dávila, de Hernán Pérez Luz y otros actores de la vida nacional que plantearon una consulta popular referente a la configuración de la asamblea. Yo apoyé ese proyecto. Lastimosamente, la burocracia pues, la ha ido minando y yo sigo en contacto con mi buen amigo Pablo Dávila. Yo creo que él tiene razón. Se pasaron ya varios pasos a favor de que esa consulta popular se haga, pero por supuesto aquellos que no les convenía la pararon, ¿no? La pararon, increíble, pero conceptualmente estoy de acuerdo en una diferente estructuración de la Asamblea Nacional, pero regresando a la inquietud, todas esas opciones, absolutamente democráticas, todas, son válidas, y el gobierno está estudiando cuál de esas opciones va a establecer, y por ahí se olvidó alguna. Otra es que el tiempo recurra conforme la Constitución dice, artículo 140, inciso tercero, y la ley pasa a ser ley por transcurso del tiempo. Otra es dividirla en dos, pero ya he conversado sobre ella. Otra es una consulta, otra es la muerte cruzada. Hay varias opciones, todas democráticas, ¿no? Porque alguien algún día dijo, no nos pueden amenazar. ¿Amenazar? Pero si está en la Constitución, ¿de qué amenaza pueden hablar? ¿No existe en la Constitución? Eso dice la Constitución, se pueden hacer todos estos pasos. Lo que no dice la Constitución es que se pueda quemar la Contraloría. Eso no dice la Constitución, y se lo hizo. Lo que no dice la Constitución es que se pueda secuestrar policías o se pueda casi matar a un periodista, Freddy Paredes. Lo que no dice la Constitución es que se pueda dejar sin agua potable a la provincia de Tungurahua y a la ciudad de Ambato. Lo que no dice la Constitución es que se puedan apedrear ambulancias que iban a socorrer heridos en aquel asiago octubre de hace 2 años. Eso no dice la Constitución, pero la Constitución sí dice aquellas herramientas que están allí. A propósito, la Constitución no la hicimos nosotros, la preparó correísmo y está vigente. Y hay que respetarla porque fue decisión popular a través de una consulta popular, pero no puede hablarse de que esos instrumentos que acabo de hacer referencia y que la propia pregunta acaba de hacer referencia estén allí, están en el tapete
Y la decisión final, y esa es mi respuesta, la decisión final la tendrá el presidente de la República. Gracias, Patricio. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, respetando tu amabilidad de haber compartido con nosotros toda esta hora en una agenda tan complicada como la tuya. Pero antes de pasar a esa, quiero volver a agradecerte por tu tiempo y quiero comprometerte para que tengamos reuniones en el futuro que yo sé que para ti son esenciales, y poder comunicar lo que se quiere hacer al sector privado y al sector de todas las personas en general que quieran saber un poco más de cómo se están manejando las cosas. Y yo sé que estas conversaciones abiertas son muy instructivas porque permiten que se deje de tener habladurías sobre temas en los cuales se puede preguntar directamente. Así que gracias por eso. Como te digo, siempre esa será tu casa, pero te quiero invitar oficialmente a que vuelvas con nosotros pronto y ojalá podamos ya ver avances en lo que nos hemos propuesto entre todos. La siguiente pregunta y la última dice: ¿seguiremos en posibilidad de aplicar contratos productivos durante los próximos años? ¿Tendremos alguna otra figura contractual que dé flexibilidad al sector empresarial cuando requiera contratar por periodos específicos de trabajo? No sé si puedas contestar esta pregunta directamente, pero creo que va relacionado a lo que tú ya mencionaste en casi todas tus respuestas. Sí, la puedo contestar y le voy a hacer con enorme gusto, pero manifestarte que aquí, en esta reunión, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Felipe, de verdad, porque me permite hablar con 167 personas que veo que están como participantes en este Zoom. Yo soy el agradecido y estoy siempre dispuesto a conversar. Es más, pido que por favor me inviten y conversar sobre estos temas. Una vez que se haya resuelto esto, en las próximas semanas les ruego que me vuelvan a invitar para conversar ya en forma pormenorizada de los efectos que la ley, Dios mediante, ojalá ya en vigencia, pueda sernos útiles a todos. Y voy a contestar esa pregunta, claro. Estamos estableciendo sistemas de contratación a través del cual se deje de tener miedo a la palabra flexibilización. Felipe dijo en su momento, al inicio de este conversatorio, que la palabra flexibilización no gusta a muchos. Yo te corrijo, Felipe, no gusta a pocos, no gusta a los dirigentes sindicales, que repito, son 250,000 afiliados, dirigentes sindicales, contados con los dedos de esta mano y quizás esta otra también. Esos son los dirigentes sindicales y muchos de ellos tienen ya 20, 30 años de dirigencia sindical. Sin embargo, eran los que apoyaban la no reelección indefinida y están reelegidos indefinidamente muchísimos de ellos. Yo, por supuesto, son sindicales o sindicatos que tienen autonomía. Yo respeto 100%. Lo que no puedo tolerar es que se tenga miedo a la palabra flexibilización, que es verdad. Algunos tienen miedo, yo no. Yo no. ¿Y por qué no tenemos miedo a la palabra rigidez? ¿O acaso estamos viviendo un siglo en el cual la rigidez manda en el mundo? Perdóname, pero perdóname todos, y que me perdonen los dirigentes sindicales si no les gusta, pero el mundo es cada vez más pequeño, estamos viviendo un mundo globalizado y debemos adoptar estrategias de política pública de otros países que han tenido éxitos. Colombia y Perú, por ejemplo, han flexibilizado su contratación laboral y vaya que han tenido éxitos. Pero nosotros nos oponemos a todo, porque la flexibilización. ¿Y por qué no podemos flexibilizar, por ejemplo, el absurdo del 35% de recargo? Absurdo del 35% de recargo. Están 165 personas en este Zoom. Yo les pregunto a todos ellos, serán empresarios, casi todos, ¿por qué no contratan más gente en sus empresas? ¿Por qué no abren nuevas sucursales? ¿Por qué no incorporan nuevos trabajadores? ¿Por qué se asustan en el día 91 de un contrato de una persona que apenas la conocen 90 días? ¿Por qué se asustan? Es porque tienen temor a los costos y a las dificultades que el mercado, perdón, que la ley, el Código de Trabajo por ahora tiene. Y concomitantemente con la última pregunta que se me hizo, claro que tenemos que flexibilizar sistemas de contratación, claro que tenemos que adoptar formas de tal manera que si Felipe se construye una casa acabada la obra, acabado el contrato, pues, evidente. ¿Y por qué no podemos establecer plazos fijos? ¿Por qué no? La ley, el proyecto establece entre 6 meses y 4 años
de acuerdo entre las partes. Algunos me han dicho, ministro, es demasiado 4 años. Posiblemente tengan razón. Para eso es el debate. Para eso es el debate. Para eso es el debate legislativo. Yo fui legislador 8 años y siempre debatí todas las leyes. No falté una sola vez a una sesión del plenario y de las comisiones. Yo formé parte de varias comisiones. Nunca falté, porque me pagaban un salario para eso, para no faltar, para debatir, para argumentar. ¿Por qué creen ustedes que el edificio donde funciona el Congreso se llama Parlamento? Porque allá se llama parlamentar. Y parlamentando, yo logré aprobar, aun cuando era legislador de oposición, logré que se aprobara la ley a favor de los bomberos. Y logré que se aprobara la ley a favor de la minería. Parlamentando, pues. Entonces, el que ahora se niegue la opción de parlamentar es un error, sin duda alguna. Entonces, sí les pido comprensión, a que no pueda decirles cuál será la decisión que finalmente se adopte con respecto a esta ley, porque esa decisión le corresponde y la tomará en su momento el presidente de la República, sin duda alguna. Pero decirles que me inviten cuantas veces ustedes crean conveniente. Yo siempre estaré, obviamente, toreando la agenda para poder conversar con ustedes. Estaré presto a desempolvar temas que eventualmente están allí, subyacen en lontananza, porque alguien alguna vez escribió un código de trabajo hace 83 años, y son temas intopables. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué son intopables? Y como algunos los convierten en intopables, lo más sensato de este gobierno es producir una ley paralela o complementaria, alternativa, hay varios, es cuestión de semántica, darle el calificativo correspondiente, que sirva para que en forma flexible las actuales empresas o empresarios o emprendedores, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, pueda contratar más gente y que no tenga miedo a incorporar a 8 trabajadores más si es que tiene 20 y subir a 28 y abrir una nueva sucursal y ampliar su negocio y hacer negocio. Es que el país tiene que convertirse en un país de negocios, no de negociados. Tiene que ser un país de oportunidades, no de oportunistas. El día, y esto es una frase de un buen amigo mío, Ricardo Novoa, Bejarano, él alguna vez dijo una frase que yo le copio. Dijo, el Ecuador empezará a salir del subdesarrollo solamente cuando se entienda que hacer negocio no es un delito. El día en que deje de ser delito hacer plata, de forma legítima por supuesto, empezaremos a salir del subdesarrollo. El día en que se aplauda el éxito, el día en que no se recrimine al que tiene dinero y paga impuestos, a quien ha formado o ha forjado un patrimonio legítimo, el día en que se deje de denostar del que tiene algo, ese día empezaremos a salir del subdesarrollo. Porque si no estamos condenados a este subdesarrollo en que cuatro sindicalistas se oponen a un proyecto de ley aún sin haberlo visto. No teníamos todavía redactado el proyecto, pero teníamos ya el concepto, que era flexibilizar el mercado laboral, y ya se oponían, porque perdían su metro cuadrado de poder. Más bien deberían preocuparse de los 280.000 kilómetros cuadrados que tiene el Ecuador y no un metro cuadrado. Esa es mi reflexión final, estimados amigos, agradeciéndoles por la paciencia. Muchas gracias, Patricio. De nuevo, muy agradecido a todos ustedes por habernos acompañado. Creo que palabras sabias al final, Patricio, en tu cierre. Nosotros tenemos que crear más empleo en el Ecuador. Tenemos que buscar la salida a los problemas económicos, y uno de los factores más importantes será la creación de empleo en nuestro país. Y quien tiene que hacerlo es el sector privado. Así que cuenta con nuestro apoyo, vamos adelante, los dedos cruzados para que las cosas se den de la mejor manera posible, y nos ponemos a tus órdenes también. Así que una buena tarde para ti, una buena tarde para todos ustedes. Mil gracias por acompañarnos y te veremos pronto, Patricio. Una palabra final, me había olvidado y mil disculpas. Quiero agradecer al doctor Mauricio Bustamante, asesor del ministerio, que hoy con enorme orgullo lidero, por haber estado presente en esta sesión. A Mauricio, te saludo, acabo de verte apenas este momento, mis perdones, y sin duda alguna, parte consustancial del trabajo que viene haciendo nuestro ministerio. Muchas gracias, Mauricio. Felipe, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y una buena tarde.